Albert Einstein, su filosofía de vida, ciencia y legado. Albert Einstein es conocido mundialmente como el físico revolucionario que transformó nuestra comprensión del universo. Ha sido el rostro de una era de descubrimientos científicos, pero su impacto va mucho más allá de la ciencia. Einstein también fue un gran filósofo de la vida, un defensor de la humanidad y una fuente de profundas reflexiones sobre temas como el amor, la espiritualidad, la curiosidad y la responsabilidad social. En este vídeo, exploraremos las muchas facetas de Einstein, desglosando su filosofía de vida, sus creencias y el legado que dejó para futuras generaciones. Albert Einstein tenía una visión única y sencilla sobre cómo vivir. Creía que la felicidad se encontraba en una vida tranquila, llena de curiosidad y de un continuo asombro por el universo. Einstein resumía su filosofía con la idea de que la vida es como montar en bicicleta. Para mantener el equilibrio, debes seguir avanzando. Para Einstein, la bondad y la humildad eran virtudes esenciales. En una carta a su hijo, enfatizó la importancia de disfrutar de las pequeñas cosas y de vivir con un espíritu libre, enfocado en lo que verdaderamente importa. Su vida refleja esta filosofía, incluso cuando enfrentaba desafíos personales o profesionales. Einstein también mantenía la firme creencia de que la búsqueda de conocimiento no debía ser motivada por el éxito material, sino por el deseo de entender y aportar al bien común. Esta perspectiva no solo moldeó su enfoque a la ciencia, sino también su postura ante la vida. Uno de los aspectos más intrigantes de Einstein fue su enfoque espiritual. Aunque no era religioso en un sentido tradicional, describía su religión como un profundo respeto por la armonía del universo. Influenciado por el filósofo Baruch Spinoza, Einstein creía en una forma de espiritualidad panteísta, donde Dios y la naturaleza están intrínsecamente conectados. Famosamente dijo: "Quiero saber cómo creó Dios este mundo. No estoy interesado en este o aquel fenómeno, en el espectro de este o aquel elemento. Quiero conocer sus pensamientos, el resto son detalles". Esta frase encapsula su profunda sensación de asombro y su búsqueda de lo trascendental a través de la ciencia. Para Einstein, la ciencia no era contraria a la espiritualidad. Más bien, veía en la ciencia un puente hacia un entendimiento más profundo de la complejidad y el orden del universo. Esto lo llevó a rechazar la idea de un Dios personal, pero también a respetar profundamente las preguntas trascendentales que la humanidad ha tratado de responder durante siglos. Einstein no solo pensaba en términos de fórmulas y teorías, también valoraba profundamente el amor como esencial para la existencia humana. En una famosa carta a su hija Lieserl, habló del amor como una fuerza universal que conecta a las personas y las inspira a hacer grandes cosas. Él escribió: "El amor es la fuerza que lo explica todo y da sentido a la vida. Es la variable que hemos ignorado durante demasiado tiempo". Aunque estas palabras resuenan profundamente, también reflejan su creencia de que, al final, el amor puede resolver muchas de las divisiones y conflictos que enfrentamos como especie. A pesar de tener una vida personal compleja y a veces turbulenta, el énfasis de Einstein en la conexión humana muestra cuán importante era este tema para él. Pensaba que, al igual que las leyes del universo, las relaciones humanas también tienen principios fundamentales, y el amor está en el centro de ellos. Para Einstein, la ciencia era mucho más que un conjunto de reglas y experimentos. Era una forma de explorar el mundo y maravillarse con su inmensidad. Una vez dijo: "El empuje más bello del hombre es su misterio, la fuente de todo arte y de toda ciencia". Desde su juventud, Einstein mostró una profunda curiosidad. Los momentos clave de su infancia, como su fascinación por una brújula simple, lo llevaron a pensar profundamente sobre las fuerzas invisibles que gobiernan el mundo. Aunque fue conocido como un genio, Einstein atribuyó su éxito no solo a su intelecto, sino también a su habilidad para hacer preguntas simples pero fundamentales. En su opinión, los científicos debían ser tan creativos como los artistas, y esto se reflejó en algunas de sus contribuciones más innovadoras, como la teoría de la relatividad. Finalmente, Einstein reconoció el inmenso poder de la ciencia, pero también creía que este poder debía manejarse con responsabilidad ética. Reflexionó profundamente sobre el impacto de los descubrimientos científicos en la humanidad, un tema que se volvió especialmente importante hacia el final de su vida.
Einstein no solo fue un destacado científico, sino también un activista social que se pronunció sobre temas de su época. Fue un pacifista comprometido durante gran parte de su vida, abogando por la resolución pacífica de conflictos y condenando las armas de destrucción masiva pese a haber inspirado indirectamente su desarrollo. Durante la Segunda Guerra Mundial, Einstein enfrentó un dilema ético. Aunque aborrecía la violencia, sintió que tenía que advertir al gobierno de los Estados Unidos sobre el potencial desarrollo de una bomba nuclear por parte del régimen nazi. Más tarde, lamentó profundamente las consecuencias del uso militar de este conocimiento. Además, Einstein luchó por la justicia social. Abogó públicamente contra la segregación racial en los Estados Unidos y formó una amistad con el activista W. E. B. Du Bois. Einstein no solo era un hombre de ciencia, sino también un defensor de los derechos humanos y la igualdad. En sus últimos años, advertía sobre los peligros del nacionalismo extremo, creyendo que las divisiones entre países eran una barrera para el progreso humano. Su visión de una humanidad unida sigue siendo un mensaje poderoso en la actualidad. Uno de los principios fundamentales del pensamiento de Einstein era que la creatividad supera al conocimiento. Según él, la imaginación permite a las personas desarrollar ideas y conexiones nuevas que los simples hechos no pueden inspirar. La imaginación es más importante que el conocimiento, decía. Además, creía que era fundamental aceptar el fracaso como parte del proceso creativo. Cuando le preguntaron sobre sus múltiples intentos fallidos en ciertos experimentos y deducciones, respondió con humildad: "No he fallado, he encontrado 10.000 formas que no funcionan". Estas reflexiones nos recuerdan que incluso las mentes más brillantes han enfrentado obstáculos. Es un recordatorio de que la perseverancia y la curiosidad conducen al descubrimiento e innovación, cualidades que cualquiera puede cultivar. El impacto de Albert Einstein no se limita a la ciencia. Su filosofía, su humanidad y su enfoque en los grandes temas de la vida han dejado una huella imborrable en la cultura global. Más de medio siglo después de su muerte, su ingenio y sus reflexiones continúan inspirando a personas de todas las edades y profesiones. El legado de Einstein también nos invita a reflexionar sobre nuestra educación actual. Él creía firmemente que las escuelas deben enseñar a los estudiantes a pensar de manera independiente y a mantener viva su curiosidad. Estas ideas siguen siendo relevantes en un mundo donde la creatividad y la capacidad de adaptación son imprescindibles. ¿Qué podemos aprender del legado de Einstein en la actualidad? Primero, comprender que la curiosidad es una de las más grandes fuerzas humanas. Nunca dejó de cuestionar, y nos anima a hacer lo mismo en nuestro día a día. Segundo, el amor y la compasión son tan importantes como la inteligencia. Y tercero, la responsabilidad ética de nuestras acciones, especialmente en avance tecnológico, no puede ser ignorada. Einstein nos recuerda que, más allá de nuestras especialidades o profesiones, todos compartimos el mismo objetivo: entender y mejorar el mundo en el que vivimos. Albert Einstein fue mucho más que un físico. Fue un defensor de la curiosidad, un filósofo del amor y un visionario humanitario. Sus reflexiones nos invitan a vivir con propósito, a cuestionar constantemente y a valorarnos unos a otros con compasión. Terminemos con una de sus citas más inspiradoras: intenta no convertirte en una persona de éxito, sino más bien en una persona de valor. Que este mensaje nos impulse a buscar no solo el conocimiento, sino también a contribuir de manera significativa a un mundo más ético, creativo y lleno de amor.